Hola, chicos. Sean bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un nuevo fanfic que se titula El Pacto del Infinito, que sería un ¿qué pasaría si Tji Fushiguro y Satoru Gojo aparecieran en Fate? Muchachos, espero que les guste este video. Quiero aclarar que los personajes de Jujutsu Kaisen y Fate no son míos. Créditos a sus respectivos creadores. Si te gusta este tipo de contenido, dale like y suscríbete para que siga trayendo este tipo de material. Dicho esto, los dejo con el video. Título. El Pacto del Infinito. El viento soplaba suavemente sobre el campo de batalla vacío. Una luna llena bañaba la escena con una luz plateada que parecía hacer brillar los corazones y los recuerdos ocultos de aquellos que la contemplaban. Mordred Pendragon, Jeanne Dark y Artoria Pendragon estaban reunidas en una formación ligeramente desordenada, como si el aire cargado de tensión eléctrica las hubiera unido sin querer. A pesar de la aparente calma, una chispa de atracción palpable flotaba entre ellas. Mordred, con su actitud desafiante y su espíritu indomable, no podía evitar sentir una mezcla de admiración y competitividad hacia Jeanne, quien la miraba con una serenidad que contrastaba con su energía arrebatadora. Artoria, la más reservada de todas, observaba en silencio, sus ojos reflejando pensamientos ocultos que nadie más podía desentrañar. Pero había algo más, algo que las tres sentían en sus entrañas, una presencia que no podía ser ignorada. Toji Zenin había llegado sin previo aviso, como una sombra deslizándose en la oscuridad, invisible para todos excepto para las más agudas sensibilidades. Mordred no lo notó al principio, pero sus instintos la alertaron de inmediato. Una ligera presión en el aire, un cambio en el ambiente. Giró hacia la fuente de esa incomodidad, y allí estaba él. Toji Zenin, su figura apenas visible en la penumbra, pero su presencia tan palpable como una tormenta que se avecina. ¿Quién es este?, preguntó Jeanne, su tono cortés, pero con una pizca de duda, mientras observaba al hombre que parecía casi desafiar las leyes mismas de la visibilidad. Aunque su cuerpo no emanaba energía maldita, había algo en su postura, en su mirada, que inquietaba. No lo veía, pero podía sentirlo. Artoria, siempre tan serena, frunció ligeramente el ceño. Algo no estaba bien, algo no estaba a la altura de su expectativa. Era como si el aire a su alrededor estuviera más cargado, como si las sombras que se alargaban desde las figuras de Mordred y Jeanne se agazaparan, temblando en su cercanía. «Soy Toji Zenin», dijo su voz, baja, profunda, resonante. No hizo ningún esfuerzo por presentarse de manera formal, simplemente dejó que su presencia hablara por él. Nadie respondió, pero las tres sabían que él era distinto, que traía consigo una quietud perturbadora. Mordred no podía evitar sentir una atracción inexplicable hacia él. Algo sobre su actitud, su poder reprimido, parecía resonar con su propia naturaleza impetuosa. Mientras su mirada cruzaba la del hombre, hubo una chispa, un momento de tensión. Mordred dio un paso adelante, casi por impulso, y su respiración se hizo más profunda. Jeanne, por otro lado, se mantuvo más distante, analizando cada detalle con la calma que la caracterizaba. Toji, observando a las tres figuras, una sonrisa sutil apareció en su rostro. No era una sonrisa amable, ni tampoco una sonrisa de desafío. Era una sonrisa que parecía entender algo más allá de lo que sus palabras podían expresar. Entonces, Jeanne dio un paso hacia él. No había miedo en sus ojos, solo curiosidad y una calma interior que desbordaba. «¿Qué quieres de nosotras, Toji Zenin?», preguntó, su voz suave pero llena de una determinación inquebrantable. La respuesta de Toji fue una mirada fija, profunda, como si estuviera viendo a través de cada una de ellas. «Nada, aún», dijo, su tono bajo y lleno de misterio. Fue en ese instante cuando Artoria lo observó con más atención. Su espada, siempre a su lado, parecía vibrar en el aire, como si estuviera esperando el momento adecuado para desatar su poder. Pero Artoria sabía que no era una batalla lo que se avecinaba. Había algo más. Y no era la lucha lo que lo hacía interesante, sino la amenaza silenciosa que emanaba de Toji. No podía ver su energía maldita, pero su presencia era demasiado precisa. De repente, Mordred, sin poder resistir la atracción que sentía, se acercó más. Sus pasos, firmes pero llenos de una expectación excitante, la llevaron directamente frente a Toji. Se enfrentó a él, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y admiración. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una sonrisa desafiante, sus palabras llenas de la misma energía eléctrica que vibraba en el aire. Toji simplemente la observó, sus ojos llenos de una calma inquietante.
No dijo nada en respuesta, solo permitió que el silencio se alargara entre ellos, como si estuviera evaluando si valía la pena responder a esa provocación. En un suspiro casi imperceptible, Jeanne se acercó un paso más, su mirada nunca abandonando a Toji. La atmósfera entre ellos se tensó aún más. Sabía que algo estaba por suceder, algo que cambiaría el curso de la noche. Finalmente, Toji habló. Solo vine a ver qué tan lejos pueden llegar, dijo, sus palabras bajas, pero cargadas con una amenaza palpable. Fue en ese momento cuando el deseo se transformó en algo más, algo profundo y emocional. Cada una de las mujeres en la escena comenzó a sentir la atracción incontrolable por él, no solo por su poder, sino por la manera en que se mantenía en su lugar, sin moverse ni titubear. Las miradas entre ellos se volvieron más intensas, cargadas de una tensión palpable. Mordred no pudo evitarlo. ¿Qué harás con nosotras, Toji? Preguntó, su tono suavemente burlón, pero con algo más en su mirada. Había algo en el aire, una energía que no podía describir, pero que la atraía hacia él con la misma fuerza que una tormenta. Un sutil deseo se formó en su pecho, un deseo por conocer más de aquel hombre. Toji simplemente sonrió, una sonrisa fría y calculadora. Nada, hasta que decidan qué quieren, dijo, su voz profunda y tranquila, como si supiera algo que ellas aún no entendían. A pesar de la tensión, las tres mujeres, fuertes e independientes, no pudieron evitar sentirse atraídas por el aire de misterio que rodeaba a Toji. Sus corazones latían con más fuerza, su respiración se hizo más rápida, como si, en algún lugar profundo dentro de ellas, se despertara algo antiguo, algo que las empujaba hacia él. El viento que soplaba entre ellos parecía reflejar la agitación interna que ninguno de ellos quería admitir. En la quietud de la noche, los deseos y las emociones sin palabras comenzaron a llenar el aire, de una forma tan palpable que se podía casi tocar. La oscuridad seguía envolviendo el campo, pero la presencia de Toji se volvía cada vez más fuerte, más palpable, como si su existencia estuviera marcada por una fuerza que desbordaba las fronteras de la comprensión. Las tres mujeres se mantenían cerca, pero había algo que las separaba también. Una especie de tensión invisible, un juego en el que ninguna de ellas parecía querer dar el primer paso. Mordred, que nunca había sido una persona que ocultara sus emociones, miró a Toji con una intensidad casi desafiante, como si quisiera que él notara esa chispa de curiosidad que se había encendido en su interior. El brillo en sus ojos, tan agudo y vibrante, la delataba. Aunque había una parte de ella que aún deseaba saber más sobre este hombre, la otra sabía que no podía ceder tan fácilmente. Pero había algo en él que la perturbaba, algo que la hacía querer entender hasta qué punto él podría desafiar su naturaleza indomable. No eres como los demás, dijo Mordred, sin apartar la vista de Toji. ¿Qué es lo que quieres de nosotros, Zenin? La voz de Toji fue como un susurro bajo, casi tan suave como el viento que parecía jugar con los cabellos de las tres mujeres. Quiero ver hasta dónde pueden llegar, dijo, y su mirada, oculta detrás de esa calma perturbadora, sugería que las palabras ocultaban algo mucho más profundo. Un deseo, tal vez. O una intención. No era un simple desafío, era una invitación a explorar algo más allá de los límites de lo conocido. Jeanne, quien había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Su rostro, siempre sereno, reflejaba una mezcla de curiosidad y una ligera inquietud. Sentía la electricidad en el aire, esa sensación que podía desencadenar algo mucho más grande que un simple encuentro. No somos juguetes para que juegues con nosotras, dijo con firmeza, pero sin perder la suavidad que la caracterizaba. Si tienes algo que decir, dilo de una vez. Las palabras de Jeanne eran firmes, pero incluso ella no podía negar la tensión que flotaba entre ellas y Toji. Había algo tan magnetizante en él, algo que las hacía sentir como si estuvieran siendo arrastradas por un poder que no comprendían. En respuesta, Toji inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos brillando con una intensidad que parecía penetrar hasta el fondo de sus almas. No, no soy alguien que juega con los demás, no si no quiero que jueguen conmigo, dijo, su voz baja pero llena de una fuerza que sobrepasaba cualquier palabra. Pero tampoco soy alguien que se quede de brazos cruzados cuando algo interesante pasa por mi camino. Artoria observaba a Toji con una calma imperturbable, pero su mente estaba lejos, sumida en la intrincada danza de pensamientos que la había acompañado desde el primer momento en que había sentido la presencia de ese hombre. Había algo en su poder, en su control sobre la situación, que la atraía profundamente. Algo que desbordaba lo físico y lo emocional. Algo más allá de las palabras.
Quizás no sea solo un desafío, murmuró Artoria, sus palabras casi inaudibles para los demás, pero Toji las oyó, tan claramente como si las hubiera dicho directamente a él. Un silencio pesado cayó sobre el grupo mientras el viento comenzaba a soplar más fuerte, moviendo las cabelleras de las mujeres y envolviendo las sombras en un abrazo inquietante. La atmósfera era densa, cargada de una atracción inexplicable y de una tensión que solo podía desembocar en algo más. Mordred no podía seguir controlando el deseo de conocer más. Se acercó un paso más, como si fuera una fuerza inevitable, tan irresistible como el propio poder de Toji. El deseo de desentrañar su misterio la estaba consumiendo. El simple hecho de que él estuviera allí, tan imponente y sin esfuerzo, haciendo que todo a su alrededor pareciera insignificante, la fascinaba. La inquietud en su interior crecía, pero también lo hacía una profunda atracción. Lo que sea que estés buscando, Toji, dijo Mordred, su tono más suave de lo que habría querido, te advierto que no será fácil conseguirlo. No somos mujeres fáciles de conquistar. La sonrisa de Toji fue lenta, casi burlona, pero al mismo tiempo, cargada de una comprensión silenciosa. No busco conquistar, respondió. Solo quiero observar. Ver qué tan lejos pueden llegar. Jeanne, que no podía quedarse atrás en esta interacción tensa y cargada de emociones, se adelantó, su rostro ahora más serio. Observa todo lo que quieras, pero si alguna vez te atreves a intentar algo más, su amenaza fue velada, pero estaba claro que Jeanne no estaba dispuesta a ceder sin luchar. La atracción que sentía por él era profunda, sí, pero su sentido del honor y su naturaleza independiente la mantenían firme. No podía permitir que esa atracción la dominara. Toji se rió, pero no de manera burlona. Su risa estaba llena de una ironía agradable, como si entendiera exactamente lo que pasaba por la mente de cada una de ellas. Relájate, no tengo intenciones de hacer nada, no todavía, dijo, mirando a Jeanne. Solo observo. Un suspiro casi imperceptible escapó de Artoria, quien, aunque no decía una palabra, ya había tomado una decisión. Sabía que no podían simplemente quedarse quietas, atrapadas en esta extraña situación sin entender completamente lo que Toji realmente quería. Pero Mordred, que no soportaba la incertidumbre, dio el siguiente paso. En un movimiento ágil, se acercó lo suficiente para estar casi frente a él. La distancia entre ellos era mínima, y la electricidad entre ambos se podía sentir claramente. Mordred no hizo un solo movimiento, pero su presencia era tan intensa que las otras dos mujeres se sintieron atraídas hacia ella, como si todo en este momento fuera una cadena de inevitabilidades. Si quieres ver algo, Toji, será mejor que estés preparado para lo que vendrá, dijo Mordred, casi en un susurro. Y aunque su tono no era de desafío abierto, había una invitación implícita en sus palabras, una invitación que solo Toji podría aceptar o rechazar. Toji mantuvo su mirada fija en Mordred, luego se giró hacia Jeanne y finalmente a Artoria, un silencio cargado de significados flotando entre ellos. Estoy más que preparado, dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas. La noche estaba lejos de terminar. La atmósfera en la que se encontraban se volvía cada vez más tensa. La oscuridad que los rodeaba era profunda, pero también cargada de una energía palpable, casi como si las sombras mismas se estiraran y retorcieran, observando y esperando. Toji, con su presencia abrumadora, permanecía imponente en el centro, pero su mirada, ahora fija en Mordred, no podía ser más que un enigma. Mordred, sintiendo la proximidad de Toji, se mantuvo quieta por un momento. Su respiración se aceleraba ligeramente, pero lo ocultaba con su característica serenidad. Había algo en él que desbordaba cualquier expectativa. La calma con la que enfrentaba todo, la manera en que su poder no era solo físico, sino que se sentía en el aire mismo, la fascinaba. Había una tensión entre ellos, una línea delgada que separaba el respeto de la atracción y que parecía volverse cada vez más borrosa. A su alrededor, Jeanne y Artoria intercambiaron una mirada. La incomodidad era palpable, pero ambas sabían que esto no era solo un juego de poder. Estaban siendo atraídas, cada una de ellas a su manera, por la presencia innegable de Toji. Su naturaleza, su confianza, su misterio, todo en él era algo que no podían simplemente ignorar. Esto no es un simple encuentro, dijo Jeanne, su voz más suave ahora, pero aún firme, como si intentara aferrarse a algo de control en medio de la creciente atracción que sentía. No somos piezas en un tablero para que nos muevas como quieras. Toji la observó con una mirada que no decía nada, pero al mismo tiempo lo decía todo. Había algo en sus ojos, algo que parecía leer más allá de las palabras, más allá de lo que decían.
No estoy aquí para mover piezas, respondió, su tono bajo, pero lleno de una energía que hacía que cada palabra resonara con fuerza. Solo observo. El aire entre ellos se espesó aún más, como si las palabras, ya cargadas de significado, estuvieran a punto de hacer estallar algo que ninguno de ellos esperaba. Artoria, quien había permanecido en silencio hasta ahora, se acercó un paso más, su espada reluciendo a la luz de las estrellas que se filtraban a través de las nubes. Pero su mirada no era de desafío, sino de una curiosidad callada. ¿Qué esperas, Toji? Preguntó Artoria, casi en un susurro. Su voz era tranquila, pero en sus ojos brillaba un destello de intriga. ¿Qué es lo que realmente buscas al observarnos? La pregunta flotó en el aire, suspendida entre ellos, mientras Mordred y Jeanne miraban al hombre frente a ellas. Era como si todo lo que había dicho hasta ahora fuera una invitación implícita a algo más, algo mucho más grande que cualquier enfrentamiento físico o lucha de poder. Había una tensión emocional, una atracción que no podían negar. Toji no respondió de inmediato. En lugar de eso, comenzó a caminar lentamente, su figura moviéndose con la gracia de un depredador, cada paso calculado, cada movimiento perfecto. Los tres pares de ojos seguían cada uno de sus gestos, cada cambio en su postura, como si todo en él fuera un enigma en espera de ser resuelto. No importaba cuán fuertes o sabias fueran ellas, algo en él las desbordaba, las hacía sentirse vulnerables, incluso cuando no podían dar nombre a esa sensación. Lo que busco, dijo finalmente, su voz profunda y resonante, es ver hasta qué punto el poder puede ser verdadero. No es cuestión de fuerza física, ni de habilidad, es la capacidad de influir en lo que está frente a uno. El poder real no tiene que ver con lo que se puede tocar, sino con lo que se puede dominar desde las sombras. Las palabras de Toji resonaron en el aire como un eco. Mordred, sintiendo que su propio deseo de comprenderlo crecía aún más, dio un paso hacia él, sin pensarlo demasiado. No era un paso de desafío, sino de curiosidad. Sin embargo, lo que no esperaba era lo que sucedió a continuación. Toji, en un instante, desapareció de su vista. La sorpresa de Mordred fue inmediata. Pero no fue solo una sorpresa de sorpresa, sino un estremecimiento por la manera en que la oscuridad que rodeaba a Toji parecía absorberlo, como si él mismo fuera una parte de ella. No había rastro de él, como si nunca hubiera estado allí, pero la presencia de su poder permanecía, como una sombra que se mantenía a la espera. Te lo dije, murmuró Toji desde la oscuridad. El poder verdadero no se ve, se siente. Al oírlo, Jeanne y Artoria miraron alrededor, buscando alguna señal de su ubicación, pero no había nada. Toji había desaparecido por completo, como un susurro en la noche. El sigilo de un asesino, combinado con la fuerza de un berserker, los ponía en una desventaja inmediata. Ninguna de las tres estaba acostumbrada a sentirse así, vulnerables, y eso era lo que las impulsaba aún más hacia él. Mordred, aunque aún no podía localizarlo, había aprendido lo suficiente. En lugar de simplemente esperar, comenzó a moverse, sabiendo que Toji no podría resistir la tentación de acercarse a ella. En ese instante, lo que para ella parecía una amenaza, era una especie de desafío que no podía dejar pasar. Ya no puedes ocultarte para siempre, Toji, dijo Mordred, su tono desafiante, pero con una pizca de entusiasmo en su voz. Si vas a jugar, juega bien. Un sonido en la distancia, un susurro rápido, y de nuevo Toji apareció, esta vez justo detrás de Jeanne. Con una velocidad que desafió cualquier percepción humana, su mano se posó suavemente sobre el hombro de Jeanne, como una advertencia de que no era invulnerable. La sensación de su cercanía envió una corriente eléctrica a través de su cuerpo, pero Jeanne se giró rápidamente, su espada lista, solo para ver a Toji sonreír ante su reacción. No soy tu enemigo, dijo Toji, su voz una mezcla de diversión y desafío. Pero no olvides que el poder no siempre es visible, y mucho menos fácil de manejar. Artoria, observando desde su posición, entendió algo crucial. Toji no estaba allí para enfrentarlas como una amenaza directa, sino para jugar con sus emociones, para probar qué tan lejos podía llegar sin cruzar una línea definitiva. Sin embargo, esa misma incertidumbre que sembraba en ellas también las mantenía cautivas. Aquel juego de sombras y deseo continuaba, y aunque las tres mujeres sentían que la línea entre el respeto y la atracción se difuminaba, sabían que el poder de Toji Zenin era mucho más complejo de lo que jamás podrían haber imaginado. A esta historia agregale contenido erótico y sensual que se vea natural y crea tensión sexual. Mordred, impulsada por una mezcla de desafío y una curiosidad que ya rozaba la obsesión, se acercó a Toji. La distancia entre ellos era mínima, la respiración entrecortada de ambos se mezclaba en el aire nocturno.
El contacto visual era intenso, un pulso invisible conectando sus miradas, un desafío silencioso que sobrepasaba las palabras. Mordred sintió la presión de su cuerpo, la firmeza de su presencia, como una fuerza invisible que la atraía, mientras que a la vez una oleada de adrenalina la recorría, una excitación peligrosa y embriagadora. Su mano, sin pensarlo, se posó sobre el brazo de Toji, la caricia ligera, casi accidental, fue suficiente para desatar una nueva ola de tensión. Toji, inmóvil, respondió a su toque con una leve presión, un reconocimiento silencioso de la audacia de Mordred. Su mirada, profunda y penetrante, la escudriñó, como si estuviera leyendo sus pensamientos, sus deseos más ocultos. El silencio entre ellos se prolongó, cargado de una tensión que iba más allá de la simple atracción física, una conexión profunda y compleja que los unía en una especie de danza peligrosa. El aire entre ellos vibraba con una energía palpable, una mezcla de deseo, peligro y una extraña complicidad. El leve aroma de su piel, una fragancia masculina y misteriosa, se mezclaba con el dulce aroma de la noche, creando una atmósfera embriagadora. Jeanne, observando la escena, sintió una punzada de inquietud. No era solo la cercanía física entre Mordred y Toji, sino la intensidad de la conexión entre ellos, una química explosiva que la dejaba sin aliento. La fuerza de su propia atracción por Toji se intensificó, un deseo que luchaba contra su orgullo y su sentido del deber. Sin embargo, la vista de Toji, tan cercano a Mordred, despertó en ella un fuego inesperado, una rivalidad sutil que alimentaba su propia atracción. Su mano se movió hacia su espada, un gesto casi involuntario, reflejo de la tensión interna que la consumía. Artoria, en silencio, observaba el juego. Su mente, siempre analítica, intentaba descifrar las motivaciones de Toji, la naturaleza de su poder. Pero algo más profundo resonaba en su interior, una emoción que no reconocía fácilmente, una extraña mezcla de admiración y una atracción inesperada hacia el enigmático hombre que había llegado a trastocar su mundo. El simple hecho de presenciar la intensidad de la interacción entre Mordred y Toji despertó en ella una sensación de inquietud, una incómoda mezcla de deseo y una profunda sensación de vulnerabilidad. El silencio que mantenía era un escudo, pero también una máscara que ocultaba una fascinación cada vez mayor. Toji, con un movimiento imperceptible, deshizo la proximidad entre él y Mordred, la tensión entre ellos seguía en el aire, un hilo invisible que los conectaba. Su mirada se desplazó hacia Jeanne y Artoria, y una sonrisa sutil apareció en sus labios. El juego apenas comienza, murmuró, su voz baja, pero con una fuerza que resonaba en el corazón de cada una de las mujeres. La noche, cargada de tensión sexual y un misterio aún mayor, continuaba su curso. El peligro era palpable, pero la atracción, irresistible. El juego de sombras y deseos había alcanzado un nuevo nivel de intensidad. Toji, con una mirada que recorrió los rostros de las tres mujeres, se acercó a Jeanne. La proximidad era tal que podía sentir la respiración de ella en su piel. La tensión era palpable, el aire chispeaba con una energía cargada de anticipación. Su mano, con un gesto lento y deliberado, se deslizó por su brazo, dejando un rastro de calor que recorrió su piel. Jeanne, a pesar de su determinación, sintió un estremecimiento involuntario. Su cuerpo respondía a su toque, una reacción que luchaba por contener. Los ojos de Toji, intensos y penetrantes, la miraban fijamente, como si pudiera leer su alma. «Eres fuerte, Jeanne Dark», susurró Toji, su voz un ronroneo bajo que le hacía vibrar las fibras más sensibles. Pero incluso la fuerza más imponente puede sucumbir a la tentación. Su dedo, con una ligereza que bordeaba la insolencia, trazó la línea de su mandíbula, el contacto breve pero electrizante. Jeanne sintió un calor que se extendía por todo su cuerpo, una respuesta que la dejaba sorprendida y a la vez fascinada. Su resistencia empezaba a flaquear. El orgullo se enfrentaba a un deseo profundo que luchaba por salir a la superficie. Mordred, observando la escena con una mezcla de fascinación y una punzada de envidia, sintió la tensión de la situación crecer. La proximidad entre Toji y Jeanne, la intensidad de su interacción, activaba una chispa competitiva en ella, un deseo de demostrar su propio dominio. Su cuerpo se tensó, preparándose para intervenir si fuera necesario, aunque una parte de ella se sentía cautivada, atraída por el peligroso juego que se estaba desarrollando. El deseo, antes contenido, se había convertido en un fuego interior, una llama que ardía con intensidad. Artoria, aunque mantenía su habitual serenidad, experimentaba una lucha interna. La frialdad y el control que la habían caracterizado siempre se veían desafiadas por una profunda inquietud. Observaba a Toji, su presencia un magnetismo que la atraía a pesar de su resistencia.
La tensión sexual en el aire, la vulnerabilidad de Jeanne, la pasión contenida de Mordred, todo creaba una atmósfera que despertaba en ella una emoción desconocida, una sensación de deseo y vulnerabilidad que la dejaba desorientada. Su mano, instintivamente, se llevó a la empuñadura de su espada, buscando consuelo en la familiaridad del acero frío. Toji, sin apartar su mirada de Jeanne, percibió el cambio en la atmósfera. Mordred y Artoria, aunque en silencio, estaban presentes, sus propias atracciones latentes contribuían a la tensión que envolvía a los cuatro. Era un juego peligroso, un juego de poder y deseo, donde el control era una línea delgada que podía romperse en cualquier momento. Con un gesto casi imperceptible, apartó su mano de Jeanne, dejándola con una sensación de vacío y una sed insatisfecha. La mirada de Toji se dirigió entonces a Mordred, y una sutil sonrisa se dibujó en sus labios. El juego, a partir de ese momento, se volvía aún más peligroso. El deseo, la competencia, el poder, todo se entrelazaba en un peligroso abrazo que prometía un desenlace impredecible. El aire continuaba cargado de tensión. El silencio era opresivo, roto solo por la respiración acelerada de las tres mujeres y el suave susurro del viento. Toji, con una mirada profunda, se paseó entre las tres, saboreando su desconcierto, su creciente excitación. El juego seguía, más sutil, más peligroso, y la línea entre deseo y control se volvía cada vez más final. El viento gélido de las tierras desoladas silbaba entre las ruinas de Camelot, un eco fantasmal de batallas pasadas. Fue allí, entre los restos de un imperio caído, donde Mordred, Jeanne y Artoria se encontraron por primera vez con Toji. No fue un encuentro casual. Toji, un maestro de las sombras, había estado observando a las tres guerreras durante meses, fascinado por su poder, su individualidad y la compleja dinámica entre ellas. Él, un experto en manipular la energía maldita, no buscaba simplemente una batalla. Buscaba algo más profundo, un desafío a su propio control, una prueba de sus habilidades en un terreno más complejo que la simple fuerza bruta. Su primer encuentro fue una prueba sutil. Toji manipuló las sombras para crear ilusiones, despertando sus miedos y sus deseos más ocultos. Mordred, desafiando las apariencias, vio a través de la ilusión, y su encuentro se plasmó en una breve pero intensa lucha. El toque de sus espadas fue electrizante, la proximidad física intensificando la tensión sexual que ya estaba latente. Toji, en ese combate, no buscaba la victoria, sino el acercamiento, el reconocimiento mutuo de su poder. Jeanne, por su parte, se vio enfrentada a una visión que despertó sus inseguridades más profundas. Toji, utilizando su control sobre las sombras, había proyectado una imagen de su pasado, una visión que jugaba con sus dudas y sus miedos. Fue en ese momento de vulnerabilidad, donde Jeanne percibió una nueva dimensión del poder de Toji, un dominio que traspasaba lo físico y se adentraba en lo psicológico. Al mismo tiempo, sintió una atracción inesperada, un peligroso juego entre su fuerza interior y la oscura seducción que emanaba de él. Artoria, siempre la más reservada, fue desafiada por Toji a través de un enigma, una prueba de su sabiduría y su capacidad para ver más allá de lo evidente. Toji le mostró un reflejo de su propio futuro, un futuro que podía ser glorioso o trágico, dependiendo de sus decisiones. La intensidad de la visión, la proximidad emocional que Toji logró, reveló a Artoria una vulnerabilidad que no había reconocido antes. En ese encuentro, el respeto por Toji y su poder se entrelazó con una nueva faceta, una curiosidad que rozaba la atracción. Los encuentros posteriores fueron más directos, más intensos. Toji, aprovechando sus habilidades para controlar las sombras, aumentaba la tensión sexual entre las tres guerreras, manipulando la atmósfera, la proximidad física, las emociones. Sus toques casuales, sus miradas penetrantes, sus susurros al oído, se convertían en provocaciones sutiles, en una danza peligrosa de poder y deseo. Mordred sentía una excitación incontrolable ante la audacia de Toji, una mezcla de admiración y un deseo de dominarlo, de igualar su habilidad en la manipulación del juego. Los roces accidentales, las miradas prolongadas, se convertían en un ritual subrepticio, un juego de seducción que ambas disfrutaban a su manera. Jeanne, a pesar de su férrea voluntad, luchaba contra la atracción que sentía por Toji. Su pragmatismo se tambaleaba bajo la presión de su presencia, sus toques, las insinuaciones veladas. Cada encuentro la dejaba más vulnerable, más consciente de sus propias debilidades. La tensión sexual se volvía insoportable, una mezcla de resistencia y deseo que la destrozaba por dentro. Artoria, siempre la más contenida, observaba el juego con una mezcla de intriga y una creciente fascinación.
La capacidad de Toji para manipular sus emociones, su dominio del entorno, le revelaban una nueva dimensión del poder. La atracción, aunque sutil, era innegable. Un simple toque, una mirada, bastaban para generar un calor inquietante, un deseo reprimido que hacía que sus manos temblaran ligeramente al agarrar su espada. Toji, maestro de la manipulación y el poder, continuaba jugando con ellas, tejiendo una red de deseo, de tensión sexual, de desafío. Sabía que estaba jugando con fuego, pero era un juego que lo fascinaba, un juego donde el poder y el deseo se entrelazaban de forma peligrosa. El juego, sin embargo, estaba lejos de terminar, y las consecuencias podrían ser impredecibles. El aire en las ruinas de Camelot se volvió denso, cargado de una tensión palpable. Toji, con una sonrisa enigmática, se acercó a Mordred. Su mano rozó accidentalmente la suya, un contacto ligero pero electrizante que dejó a Mordred sin aliento. ¿Sabes, Mordred?, susurró Toji, su voz un ronroneo sensual que erizaba la piel, tu rebeldía es fascinante. Un fuego que me tienta a acercarme demasiado. La cercanía de su cuerpo, el calor de su aliento en su oído, desató una oleada de sensaciones en Mordred, una mezcla de desafío y un deseo que luchaba por reprimir. Toji se alejó con lentitud, saboreando su reacción. Luego, dirigió su atención a Jeanne. Tu fe, Jeanne, dijo, su voz ahora más suave, pero con un tono insinuante, ¿es una armadura impenetrable, o eso crees? A veces, la vulnerabilidad es un arma más poderosa. Acercó su rostro al de ella, su aliento acariciando su mejilla. El sutil toque, la proximidad peligrosa, dejó a Jeanne sin habla, una mezcla de indignación y un deseo prohibido en sus ojos. Toji se retiró, observando la confusión y el deseo que luchaba por emerger. Finalmente, se dirigió a Artoria. Su tono cambió, se volvió más profundo, más misterioso. ¿Sabes, Artoria?, dijo, su mirada penetrante la escudriñaba, el poder verdadero no siempre se manifiesta en el combate. A veces, reside en la capacidad de controlar lo intangible, lo que se esconde en las sombras, como el deseo. La simple mención de la palabra deseo provocó un estremecimiento en Artoria, un reconocimiento silencioso de la creciente tensión sexual entre ellos. Toji, acercando su mano a la suya, la rozó apenas, un contacto fugaz que envió un escalofrío por todo su cuerpo. La reina guerrera, acostumbrada al control, se encontró perpleja, desorientada, ante una sensación de vulnerabilidad que no podía controlar. Toji se alejó, dejándolas a las tres sumidas en la confusión. La atmósfera era electrizante. Sus insinuaciones veladas, sus toques ligeros, sus palabras ambiguas, habían generado una tensión sexual que era imposible ignorar. El juego había subido de nivel. Ya no era solo una prueba de poder, sino una seductora danza de deseo, donde la línea entre el control y la vulnerabilidad se volvía cada vez más tenue. Mordred sentía una excitación incontrolable, Jeanne un torbellino de emociones contradictorias, y Artoria una creciente y perturbante fascinación. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero la tensión sexual entre ellos era tangible, un peligro seductor que ninguno de los cuatro podía, o quería, ignorar. El juego continuaba, más peligroso, más excitante, con Toji como el maestro que tiraba de los hilos, manipulando sus deseos con maestría. La tensión sexual, palpable hasta el punto de ser casi sofocante, se rompió de golpe. Toji, con una expresión que oscilaba entre la apatía y una extraña satisfacción, interrumpió el silencio cargado de deseo. Debo marcharme, dijo Toji, su tono plano, carente de la insinuación y el misterio que había utilizado hasta el momento. La frialdad en su voz fue un balde de agua fría en medio del ardiente clima que él mismo había creado. Este lugar, es una anomalía. Una prisión, en realidad. Y yo estoy muerto. La confesión, tan inesperada como brutal, dejó a las tres mujeres sin habla. La sorpresa inicial dio paso a la ira. Mordred, su rostro ardiendo de furia, dio un paso adelante. ¿Muerto? ¿Y te has divertido jugando con nosotras sabiendo eso? ¿Crees que somos juguetes con los que te puedes entretener? Su voz era un trueno, llena de indignación y una profunda decepción. Jeanne, con los puños apretados, sintió una mezcla de rabia y humillación. ¿Así que todo esto era una especie de juego macabro para ti? Espetó, su tono cortante y frío. La imagen de Toji rozando su piel, sus palabras seductoras, ahora parecían repugnantes, una violación de confianza y respeto. Artoria, con una frialdad glacial que contrastaba con el calor que había sentido momentos antes, habló con una voz firme y controlada. Tu manipulación es repugnante, Toji Zenin.
Utilizaste nuestro poder, nuestras emociones, para tu propio entretenimiento. Creíste que estabas por encima de nosotras, ¿verdad? Toji, sin embargo, permaneció impertérrito. Su expresión era una máscara de indiferencia. No me malinterpreten, dijo, con una indiferencia insultante. No me arrepiento. Mi trabajo es observar, analizar, manipular. Ustedes representaron un reto, un juego interesante. Pero tengo otras obligaciones. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, manipulándolo con una frialdad desgarradora. Debo encontrar una salida de esta anomalía temporal, explicó con la misma apatía. Tengo asuntos de trabajo que atender. Chambeador, como les suele decir a mi tipo de trabajadores. El desprecio en su voz era evidente. Para él, el juego había terminado, y se alejaba sin una pizca de remordimiento. Mordred, Jeanne y Artoria se miraron entre sí, una mezcla de furia, humillación y una extraña confusión en sus ojos. Toji, con su frialdad y su indiferencia, había logrado destruir la tensión sexual que había creado, dejando tras de sí un vacío lleno de rabia. La decepción era profunda, la sensación de haber sido usadas, como simples piezas en un juego perverso, era insoportable. Toji, indiferente a su furia, desapareció en las sombras, dejando atrás un silencio pesado, roto solo por la respiración agitada de las tres guerreras. El juego había terminado, pero la marca que había dejado Toji en sus vidas, la sensación de vulnerabilidad y la humillación, quedaría grabada para siempre. La fría indiferencia de Toji, su explicación sobre su muerte y sus labores de chambeador, colmó la copa de la paciencia de las tres guerreras. Pero antes de que pudieran lanzar un ataque verbal más contundente, Toji añadió una nueva capa de insulto a la herida. Ninguna de ustedes me mueven el piso ni siquiera me llaman la atención. Hubo un profundo silencio. Debo admitir, dijo, con una expresión que bordeaba la arrogancia, que mi método no fue el más ortodoxo. Llegué a este lugar sin comprender cómo, y me encontré con tres mujeres de temperamentos considerablemente diferentes. Pensé en seducir a una de ustedes para obtener información. Aprender a lidiar con una mujer enfadada, créanme, es lo peor. Hablo por experiencia. Un silencio tenso llenó el espacio entre ellos. La audacia de Toji, su franqueza cínica, era insultante. La furia en las tres mujeres estalló con toda su fuerza. Mordred rugió, seducirnos. Eres un cobarde, un manipulador asqueroso. Su espada apareció en su mano con un destello, la furia alimentando su poder. Jeanne, con la voz temblando de rabia, exclamó. Te has aprovechado de nuestra confianza, de nuestra vulnerabilidad. Eres despreciable. Sus ojos brillaban con una furia justa, amenazadora. Artoria, aunque su rostro permaneció impasible, su voz era gélida y cortante. No te permitiremos que te salgas con la tuya, Toji Zenin. Pagarás por tu arrogancia. Su espada, siempre a su lado, parecía vibrar en el aire, anticipando el combate. Toji, sin embargo, no mostró el más mínimo atisbo de miedo o remordimiento. Su rostro permaneció impasible, su expresión una máscara de indiferencia total ante su furia. Con una calma inquietante, ignoró sus insultos. ¿Cómo llegaron ustedes aquí? Preguntó Toji, su tono era tan monótono como si estuviera haciendo una simple pregunta logística. Me gustaría saber si sus métodos fueron similares a los míos, o si ustedes también han sido víctimas de algún tipo de anomalía. Su pregunta, tan insensible como la anterior, despertó una nueva ola de furia en las tres mujeres. Pero también sembró una semilla de inquietud. ¿Había una explicación más allá de la manipulación y el egoísmo de Toji? ¿Había un destino común que las uniera a él? El interrogatorio de Toji, aunque aparentemente indiferente, lograba su objetivo: desviar la atención de su propia culpa hacia un nuevo misterio. Él, por su parte, observaba con fría precisión, analizando sus reacciones, buscando alguna pista para entender este lugar extraño en el que se encontraba. El juego, aunque parecía terminado, seguía en marcha, ahora en un terreno diferente, más inquietante y enigmático. Antes que la chica se ataque al Fushiguro con un movimiento fluido, casi imperceptible, Toji se desplazó hacia un lado, apartándose del camino de algo que caía del cielo. El sonido sordo del impacto fue seguido por un gemido. En el suelo, rodeado de una nube de polvo, yacía un hombre de cabello blanco y largo, con vendas que cubrían sus ojos. Su ropa, un kimono azul marino adornado con intrincados diseños de plata, parecía incongruentemente elegante para el entorno desolado. Las vendas, sutilmente deshechas por la caída, dejaban entrever un mechón rebelde de su brillante cabellera plateada. Un aura casi palpable de energía emanaba de él, a pesar de su apariencia de vulnerabilidad momentánea.
Toji suspiró, un sonido apenas audible, y murmuró. Tenía que ser este güey, de todos los que me pudiste haber mandado, a Sukuna, a Geto, a medio clan Zenin, o incluso a mi esposa, pero tú viste que mandar a este niño con delirios de superioridad era la mejor opción. Quiero matarme. Mordred, Jeanne y Artoria observaron al recién llegado de reojo, sin apartar por completo su atención de Toji. La furia todavía latía en ellas, pero la curiosidad por el nuevo personaje era irresistible. El aura del hombre con vendas era poderosa, inusual. No parecía herido gravemente, solo ligeramente desorientado por la caída. Mordred, con su instinto de lucha innata, notó la extraña calma que lo envolvía, una mezcla de confianza excesiva y algo más, arrogancia. El hombre de cabello blanco, sin mostrar ninguna señal de pánico o sorpresa por su situación, se levantó con lentitud, sacudiéndose el polvo del kimono. Se quitó con cuidado las vendas, revelando unos ojos azules, intensos y luminosos, que parecían tener un brillo casi sobrenatural. Una sonrisa insolente se extendió por sus labios, revelando una confianza desmedida que era, a la vez, fascinante e irritante. Mordred, Jeanne y Artoria sintieron una mezcla de alerta y griega. Una extraña fascinación. Este nuevo personaje, con su aura poderosa y su evidente confianza en sí mismo, se convertía en un elemento impredecible, un enigma a resolver, en medio del ya complejo y tenso panorama. El juego, ahora, parecía tener un nuevo y aún más impredecible jugador. Rojo, una vez de pie, se sacudió el polvo del kimono con un movimiento elegante. Lanzó una mirada a las tres guerreras, un rápido vistazo de reojo que, sin embargo, logró transmitir una mezcla de evaluación y arrogancia. Una sonrisa divertida se dibujó en sus labios. Un placer, dijo Gojo, su voz resonante y llena de una confianza que rozaba la insolencia. El nombre es Gojo Satoru. Un gusto conocerlas, aunque las circunstancias sean algo inusuales. Toji, observando la escena desde un costado, rodó los ojos con un suspiro audible. Sabía perfectamente que la grandilocuente presentación de Gojo era puramente una demostración, una necesidad de llamar la atención y lucirse. Fushiguro, que aparentemente había llegado con él, negó con la cabeza discretamente, en un gesto de fastidio silencioso que Toji comprendió perfectamente. La actitud de Gojo era, para Toji, tan irritante como siempre. Fushiguro negó con la cabeza, un gesto casi imperceptible, pero que Toji interpretó perfectamente. Gojo, sin embargo, parecía ajeno al sutil rechazo de su compañero. Se acercó a Toji, y con una sonrisa radiante, le plantó una mano en el hombro. ¿Cómo estás, Fushiguro? Exclamó Gojo, con una jovialidad que contrastaba totalmente con la tensión del ambiente. ¿Todo bajo control? Vaya, parece que te has encontrado con un grupo de damas bastante apasionadas. Gojo miró a las tres guerreras, su sonrisa ampliándose. Me imagino que han tenido una pequeña discusión. La ironía en su voz era evidente. Mordred, Jeanne y Artoria, hirviendo de furia contenida, se miraron entre sí. El engaño de Toji, su manipulación, su fría indiferencia posterior, las habían enfurecido. Habrían matado a Toji sin dudarlo si no hubiera aparecido Gojo. La llegada de este nuevo personaje, con su actitud arrogante y su ignorancia de la situación, solo incrementaba su rabia. La sensación de haber sido utilizadas como juguetes en un juego perverso les quemaba por dentro. El desprecio en la actitud de Toji era aún más hiriente que su engaño. Su frialdad y la indiferencia hacia sus emociones eran insoportables. Habían llegado a un punto de no retorno, y el deseo de venganza se había convertido en una fuerza irresistible. Toji, con la ceja arqueada en señal de irritación, se limitó a apartar la mano de Gojo de su hombro con un movimiento rápido e imperceptible. La actitud despreocupada de Gojo, su manera de minimizar la situación, le estaba poniendo aún más de los nervios. El silencio entre ellos, cargado de tensión, era mucho más elocuente que cualquier palabra. Toji arqueó una ceja, un gesto apenas perceptible, pero que revelaba la furia que bullía en su interior. La actitud de Gojo era irritante, simplemente irritante. Había metido a Toji en otro problema, y de los grandes. La situación con las tres guerreras ya era lo suficientemente complicada, pero la llegada de Gojo, con su arrogancia y su absoluta falta de tacto, la había complicado aún más. Toji quería matar a Gojo. No era una simple molestia. Era una irritación tan profunda, tan visceral, que le faltaban palabras para describirla. En serio, quería cocerle la boca. Esa sonrisa condescendiente, esa falsa jovialidad, esa completa falta de conciencia de la situación, Toji sentía que la paciencia se le agotaba.
No era solo la irritación, era la frustración, la impotencia de verse envuelto en otro problema por culpa de la insoportable actitud de Gojo. La necesidad de golpearlo, de callarlo para siempre, crecía por momentos. Toji apretó los dientes. No podía golpear a Gojo. No podía hacer nada contra su infinito. Ese infinito de mierda, como lo llamaba Toji en su mente, era una barrera infranqueable, una frustración constante. No necesitaba una herramienta tan elaborada como la lanza del cielo invertida para acabar con Gojo. Cualquier intento de ataque físico sería inútil. Lo único que podía hacer era contener su furia, reprimir el impulso asesino que ardía en su interior. El infinito de Gojo no era solo una habilidad. Era una jaula invisible, una prisión que le impedía dar rienda suelta a su rabia. La impotencia lo carcomía. Gojo, sin el menor atisbo de comprensión de la situación, seguía sonriendo, su actitud despreocupada era una provocación constante. Toji no tenía palabras para describir lo mucho que quería callar a ese hombre, para silenciar esa sonrisa irritante, esa confianza desmedida que lo hacía sentir tan impotente y frustrado. La falta de tacto de Gojo era, para Toji, una tortura constante. Mordred, Jeanne y Artoria observaban la interacción entre Toji y Gojo con una mezcla de furia contenida y una creciente sensación de incredulidad. La arrogancia de Gojo, su total falta de conciencia de la situación, y la pasividad, casi cómplice, de Toji, las enervaban. El engaño, la manipulación, el desprecio por sus sentimientos, las tres sentían un intenso deseo de venganza. Cada una, sin embargo, procesaba la situación a su manera. Mordred sentía una furia primitiva, un deseo de violencia física y directa. Gojo, con su sonrisa arrogante y su poder abrumador, representaba un nuevo desafío, una nueva presa para su furia. La seducción de Toji, la mentira, la humillación, todo se mezclaba en un cóctel explosivo de ira. Pero la presencia de Gojo añadía una capa extra de complejidad. ¿Podría enfrentarlo? ¿Era su poder superior al suyo? La duda, aunque breve, fue reemplazada por una determinación feroz. Lo enfrentaría, lo derrotaría, y luego se ocuparía de Toji. Jeanne sentía una mezcla de indignación y decepción. La seducción de Toji había sido una violación de su confianza, una profanación de sus principios. La indiferencia de Gojo hacia su situación solo incrementaba su furia. No era solo la ira por el engaño, sino también una profunda decepción. Ella, que siempre había defendido la justicia, se sentía profundamente herida por la manipulación de ambos hombres. Gojo, con su poder y su arrogancia, parecía representar todo lo que ella combatía. Su deseo de justicia se mezclaba con el impulso de venganza. No se detendría hasta que ambos hombres pagaran por sus actos. Artoria, por su parte, sentía una furia fría, calculadora. El engaño de Toji, su frialdad, representaban una profunda traición a la confianza. Gojo, con su actitud de arrogante, la irritaba profundamente. Su presencia no era solo una afrenta, sino también un desafío a su autoridad, a su capacidad para mantener el control. Su mente ya elaboraba estrategias, posibilidades, planes de ataque. Analizaba las fortalezas y debilidades de ambos hombres, buscando la manera más eficiente de derrotarlos, de obtener justicia. La venganza sería implacable, fría, precisa. Las tres guerreras, a pesar de sus diferentes personalidades y enfoques, compartían un objetivo común. Toji y Gojo pagarían por sus acciones. La seducción, la mentira, la manipulación, el desprecio, ninguno de los dos hombres saldría impune. La furia de las tres mujeres era un volcán a punto de entrar en erupción. Las tres guerreras observaban a Toji y Gojo, su extraña interacción alimentando su creciente furia. A pesar de sus personalidades opuestas, la fría reserva de Toji y la jovial arrogancia de Gojo, las mujeres no podían negar la extraña dinámica entre ellos. Parecían, de una manera perversa, complementarse. Toji, el silencioso y calculador, y Gojo, el extrovertido y confiado, formaban una especie de dúo disfuncional, una pareja de amigos que se entendían a la perfección, incluso en su cinismo compartido. Este entendimiento tácito, este juego silencioso de complicidad, solo aumentaba la ira de Mordred, Jeanne y Artoria. La sensación de haber sido manipuladas, usadas como piezas en un juego orquestado por estos dos hombres, se intensificaba. La frialdad de Toji y la arrogancia de Gojo se complementaban, creando una sensación de superioridad y desprecio que resultaba profundamente hiriente.
Eran dos caras de la misma moneda, dos piezas de un mismo rompecabezas perverso, y las tres guerreras estaban decididas a desmantelar ese rompecabezas, a hacerles pagar por su engaño y manipulación. La imagen de la extraña complicidad entre ambos, de su tácita cooperación en su desprecio por ellas, se grabó en la mente de las tres mujeres, alimentando aún más su furia. Toji observó a las tres guerreras, su mirada fría e implacable. ¿Qué miran, niñas?, dijo, su tono despectivo y arrogante. La frase, simple y concisa, resonó en el aire cargado de tensión. Era una provocación deliberada, una forma de restablecer el control, de minimizar la situación. Rojo, sin embargo, no compartió la misma confianza. Vio el cambio en la expresión de las tres mujeres, la furia contenida que bullía bajo la superficie. Recordó las consecuencias de sus bromas con Utaime. Las consecuencias podían ser desagradables. Y aunque normalmente le daba igual, en ese momento, las tres mujeres enfurecidas, con sus habilidades y su resentimiento, representaban una amenaza genuina. Gojo retrocedió un paso, casi imperceptiblemente, un movimiento instintivo que revelaba su evaluación de la situación. Se estaba metiendo en la boca del lobo. En ese instante, Gojo entendió que no estaba para problemas. Había otros momentos, otras ocasiones para lucirse. Este no era el lugar ni el momento. Las tres mujeres enfurecidas estaban a punto de explotar y Gojo, por primera vez en mucho tiempo, se sentía un poco inseguro. Toji mantuvo su mirada fría e impasible sobre las tres mujeres, su expresión inexpresiva y arrogante. La furia latente en ellas no parecía perturbarlo en absoluto. Parecía incluso alimentarse de ella. Mientras tanto, Rojo, observando la situación desde un segundo plano, se preguntaba qué diablos había hecho Toji para merecer semejante nivel de ira. La intensidad de su furia era palpable, aterradora. Rojo, acostumbrado a provocar y a disfrutar de las reacciones de los demás, se sentía por primera vez ligeramente incómodo. Había visto a Toji en acción antes. Sabía que era capaz de crueldad, pero esta rabia era diferente. El lugar donde habían caído también era una incógnita para Gojo. No tenía ni idea de cómo habían llegado allí, ni de cómo salir. Pero, en el fondo, eso le daba igual. Después de todo, él era el más fuerte. Esa convicción, arraigada en su inmensa fuerza, le daba una tranquilidad subyacente, un escudo contra el miedo. Sin embargo, incluso esa inquebrantable confianza se veía ligeramente empañada por la inquietante atmósfera creada por la furia de las tres mujeres y el silencio calculador de Toji. Por primera vez, el despreocupado Gojo Satoru sentía un atisbo de precaución. De pronto, algo cayó del cielo, interrumpiendo la tensa calma. El impacto fue ensordecedor, un estruendo que resonó en las ruinas de Camelot. Una onda expansiva de energía, una mezcla abrumadora de energía mágica y energía maldita, sacudió el suelo, creando un profundo cráter donde el objeto había impactado. Polvo y escombros se elevaron en el aire, oscureciendo el cielo por un instante. El silencio que siguió fue aún más pesado que el anterior, cargado de una nueva y desconocida amenaza. Las tres guerreras, Toji y Gojo, se miraron entre sí, sus expresiones oscilando entre la sorpresa, la cautela y la creciente inquietud. La naturaleza del objeto caído era desconocida, pero la inmensa cantidad de energía que emanaba era una señal inequívoca de un poder formidable, una nueva fuerza que se añadía a la compleja ecuación. La atmósfera se había vuelto aún más peligrosa, la tensión intensificada por la presencia de esta nueva amenaza, invisible pero palpable. El siguiente movimiento, de cualquier parte, podría desencadenar una confrontación a una escala completamente nueva. Mordred, Jeanne y Artoria intercambiaron una mirada, un breve pero significativo intercambio de comunicación no verbal. Un sutil asentimiento, casi imperceptible, selló un pacto tácito. Hablarían después. Planearían su venganza contra Toji, y también decidirían cómo hacer que Gojo bajara de su pedestal de superioridad. El engaño, la manipulación, el desprecio, ninguno de los dos saldría impune. Toji observó ese intercambio silencioso, una leve ceja alzada en una expresión que apenas podía calificarse de curiosidad. ¿Qué piensan esas mocosas?, murmuró para sí mismo, su tono despectivo y lleno de arrogancia. La complicidad entre las tres mujeres lo irritaba. Esa planificación silenciosa, esa furia contenida, representaba una amenaza que no podía ignorar por completo, aunque la minimizara. Rojo, sin embargo, parecía completamente ajeno a la tensión. La mirada que se cruzaron las tres guerreras, la planificación tácita, la furia que emanaba de ellas, nada de eso parecía preocuparlo.
El poder, el infinito, era su escudo, su barrera contra cualquier amenaza. Para Gojo, nada podía traspasar su infinito, y, por tanto, nada lo podía alcanzar. Esa confianza, esa arrogancia inherente a su poder, lo aislaba de la amenaza, de la furia y de la situación en general. La potencial pelea con las tres mujeres, la furia de Toji, simplemente no importaban. El infinito era su castillo inexpugnable, su escudo contra cualquier daño. Gojo, con una sonrisa indolente, dirigió su mirada a Toji, ignorando la creciente tensión entre este y las tres guerreras. Fushiguro, dijo, la palabra deslizándose de sus labios como una piedra lisa. La sorpresa en los rostros de Artoria, Mordred y Jeanne fue inmediata. Habían escuchado a Toji presentarse como un zenin, y la discrepancia era palpable. Las tres se giraron hacia Gojo, la confusión y la sospecha en sus ojos. ¿Fushiguro? ¿Por qué lo llamas así? Él dijo que era un zenin, cuestionó Artoria, su voz firme pero con un trasfondo de incertidumbre. Goji encogió los hombros, una expresión de aparente inocencia en su rostro. Ah, sí, eso, es una larga historia. Es una cuestión familiar, algo complicada, un asunto de ramas lejanas y nombres adoptivos. Digamos que tiene una conexión con la familia Zenin, pero prefiere usar el apellido de su tutor. Un detalle menor, realmente. Dijo esto con una ligereza que contrastaba con la seriedad de la situación, lanzando una mirada rápida, casi imperceptible, a Toji, quien levantó una ceja, sus ojos oscuros y penetrantes. Mordred y Jeanne, aunque incrédulas, parecían contentas con la vaga explicación. Sin embargo, sus miradas, cargadas de duda y una pizca de desconfianza, seguían clavadas en Gojo. Ellas lo fulminaron con la mirada, sintiendo que el hombre les ocultaba algo. Gojo solo sonrió, imperceptiblemente, sabiendo que su respuesta era una verdad a medias, una simplificación tan burda como efectiva. Mentalmente, Gojo levantó una ceja. La utilización del apellido Zenin por parte de Toji lo intrigaba. Conocía la profunda aversión de Toji hacia esa familia, sabía que tenía la capacidad de haberlos aniquilado sin esfuerzo, y sin embargo, ahí estaba, usando un apellido que representaba todo lo que él despreciaba. ¿Un capricho? ¿O había algo más profundo detrás de esa decisión? La duda se anidaba en la mente de Gojo, un pequeño enigma que añadiría a la compleja ecuación que era Toji Fushiguro. La verdad, como siempre, era mucho más profunda y compleja de lo que parecía. Toji alzó una ceja, la expresión en su rostro apenas perceptible, pero la tensión en sus músculos era evidente. Observaba a Gojo interactuar con las tres guerreras, una escena que le resultaba tan absurda como irritante. ¿Qué diablos hizo mal para terminar con este imbécil? Pensó, una mueca casi imperceptible curvando sus labios. La explicación superficial de Gojo sobre su relación con la familia Zenin era una farsa, y Toji lo sabía. Pero, al mismo tiempo, una sensación de resignación se instaló en él. No podía negar la extraña dinámica que se había formado entre ellos, una relación tan caótica e impredecible que desafiaba cualquier lógica. Era cierto, casi lo había matado, lo había dejado al borde de la muerte, con un agujero en el torso cortesía del poder púrpura de Gojo. Ese evento había sido un punto de inflexión en sus vidas, una línea divisoria entre el pasado y el presente. Y sin embargo, aquí estaban, nuevamente juntos, una y otra vez. A pesar de todo, una parte de Toji se preguntaba si en verdad podía cambiar algo. Era solo cuestión de tiempo, suponía, hasta que se adaptara a la peculiaridad, incluso a la exasperante naturaleza de Gojo. Alguien que presenciara su interacción, la tensión latente, la burla sutil, la inquietante camaradería, seguramente se quedaría con la mandíbula en el suelo. La imagen de Gojo, casi muerto a sus pies, contrastaba drásticamente con su comportamiento actual. La realidad de sus encuentros, desde la violencia brutal hasta la interacción casi casual, era algo que pocos podrían comprender. La idea de las parodias, los memes, las siglas TOC, trastorno obsesivo chambeador, que habían surgido después de su muerte, era algo totalmente ajeno a Toji. Ignoraba por completo el legado digital, el honorífico de chambeador definitivo, el dios de la chamba, todo ese universo paralelo que se había construido a partir de su enfrentamiento con Gojo. Para él, era simplemente una parte del pasado, tan extraño e incomprensible como la propia relación que mantenía con el hombre que casi le había robado la vida, y que ahora bromeaba con tres legendarias guerreras, mientras él solo podía observar con una mezcla de irritación y resignación. La curiosidad de las tres guerreras finalmente superó su cautela. Artoria, con su voz serena pero firme, fue la primera en preguntar: ¿cuál es la naturaleza de tu relación con Fushiguro?
Rojo, con una sonrisa enigmática, adoptó una pose pensativa, como si estuviera buscando el recuerdo en las profundidades de su memoria. Ah, Toji, dijo, como si estuviera recordando un viejo amigo de la infancia. Una relación compleja. Digamos que hemos compartido experiencias, momentos intensos. Hizo una pausa, mirando a Toji con una sonrisa críptica. Él es un individuo singular. Un desafío. Un amigo, supongo, finalizó, su expresión vagando hacia lo nebuloso. La descripción era deliberadamente vaga, una cortina de humo que ocultaba la verdad. Gojo omitió por completo el detalle crucial. Como Toji lo había dejado a punto de morir, su garganta atravesada por la lanza del cielo invertida, a una pulgada de la decapitación. Agradeció mentalmente que Toji hubiera tenido clemencia, o tal vez solo se hubiera aburrido antes de finalizar el trabajo. El recuerdo de la técnica inversa, el dolor abrumador de la curación, el segundo round, y el subsecuente uso del poder púrpura que le había dejado una cicatriz que se asemejaba a la marca de Apple, se agolpaba en su mente, pero no se lo contó a nadie. Fue durante la segunda lucha, envuelto de nuevo en la vorágine del combate contra Toji, cuando pronunció una frase extraña, una frase que emergió de algún lugar de su subconsciente. Una frase que hizo que Toji abriera los ojos con incredulidad. Deberías apuntar a la cabeza. Gojo mismo no recordaba de dónde había oído esa frase, pero le era irrelevante, pero sonaba de la verga, sonaba cool, y ese momento era el perfecto para poder decir esa frase. Una de las tres guerreras alzó una ceja, ante la respuesta poco convincente de Gojo. Artoria, Mordred y Jeanne intercambiaron miradas, cada una de ellas procesando la información fragmentaria, cuestionándose la naturaleza de la relación entre Gojo y Toji, sin sospechar siquiera la verdadera profundidad del conflicto, y cómo este había dejado a Gojo con una cicatriz que se parecía a la marca de una manzana mordida, un recordatorio permanente de la cercanía de la muerte, y de la peculiaridad del hombre que casi lo mató, y con quien, de alguna forma extraña, había llegado a una suerte de extraña camaradería. Toji observó el entorno con una mirada fría y calculadora. La escena, Rojo, aparentemente despreocupado, interactuando con las tres guerreras que lo miraban con una mezcla de desconfianza y abierta hostilidad, lo irritaba profundamente. ¿Dónde demonios estamos?, murmuró para sí mismo, un rastro de impaciencia en su voz. La sensación de estar atrapado en un solo lugar, observando el peculiar espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos, comenzaba a desgastarlo. La actitud relajada de Gojo, esa confianza que rayaba en la arrogancia, le producía una incomodidad visceral. El control que parecía emanar del otro hombre era palpable, casi tangible. La mirada de las tres guerreras, sin embargo, era lo que realmente le causaba un escalofrío. Artoria, Mordred y Jeanne lo miraban como si fuera un insecto repugnante, con una mezcla de desprecio y una sed de venganza latente. Toji podía sentirlo, la fría determinación en sus ojos, una promesa silenciosa de tortura, fuego, y una posterior exhibición pública de su cadáver. Un pequeño temblor, imperceptible para los demás, recorrió su cuerpo. No era común que las mujeres desearan su muerte. La mayoría lo evitaba, lo respetaba a distancia. Su aura, una mezcla de peligro y muerte, generalmente disuadía cualquier acercamiento hostil. Pero estas tres eran diferentes. Su mirada, sin duda, presagiaba algo mucho peor que una simple confrontación. La sensación de que estaba rodeado, de que estaba a punto de convertirse en el blanco de una ira justificada, lo inquietó más de lo que estaba dispuesto a admitir. La impaciencia por la situación, se mezcló con una incomodidad que comenzaba a ser insoportable. La tensión en el aire era palpable, un silencio pesado que solo interrumpían los susurros del viento. Toji, sin embargo, no se dejaba intimidar. Su expresión permanecía impasible, una máscara de indiferencia que ocultaba la creciente incomodidad. La situación, tan peculiar como peligrosa, lo desafiaba. Aquí estaba, rodeado por tres guerreras legendarias y el omnipotente Gojo Satoru, en un lugar desconocido, con una tensión que amenazaba con explotar en cualquier momento. La pregunta de dónde estaban seguía resonando en su mente, una inquietud que se sumaba a la irritación que sentía por la situación. Rojo, ajeno o al menos aparentando estarlo, a la creciente incomodidad de Toji, continuaba su conversación con las tres mujeres, su sonrisa enigmática y la charla superficial ocultaban una profunda percepción de la situación. Observaba a Toji de reojo, una imperceptible sonrisa jugando en sus labios. El juego había comenzado, y Gojo estaba listo para jugar. Él entendía la dinámica, la tensión latente, el peligro.
La situación era un puzzle, un desafío intelectual, y él, el maestro del juego. Artoria, con una mezcla de desconfianza y curiosidad, continuó interrogando a Gojo, buscando cualquier grieta en su fachada de indiferencia. Mordred, impaciente y agresiva, se restregaba los puños, lista para saltar a la acción en cualquier momento. Jeanne, con su mirada penetrante, intentaba discernir la verdad detrás de las palabras de Gojo. Las tres guerreras, cada una con su personalidad única y sus métodos, se enfocaban en desentrañar el enigma de la relación entre Gojo y Toji. Toji, por su parte, observaba la dinámica con una mezcla de irritación y cálculo. Su impaciencia crecía, la necesidad de actuar se hacía cada vez más fuerte. El lugar, el misterio que lo rodeaba, la actitud de las tres guerreras, y la irritante tranquilidad de Gojo, se combinaban para formar una tormenta perfecta a punto de desatar toda su furia. El juego, lo comprendía, estaba a punto de cambiar. La pregunta era, ¿quién controlaría el tablero de juego? De repente, Toji se movió. No fue un movimiento brusco, ni una embestida, sino un desplazamiento casi imperceptible, un cambio de peso que alteró el equilibrio precario de la situación. Fue suficiente. El silencio se rompió. Artoria, la más perceptiva de las tres, fue la primera en reaccionar, su mano deslizándose hacia la empuñadura de su espada. Mordred rugió, su energía mágica fluyendo a su alrededor, lista para el combate. Jeanne, con una plegaria silenciosa en sus labios, se preparó para conjurar sus protecciones. Rojo, sin embargo, no se inmutó. Su sonrisa se amplió, una expresión de diversión que irritó aún más a Toji. Interesante, murmuró Gojo, sus ojos brillando con anticipación. Parece que nuestro pequeño juego se está poniendo interesante. Miró a Toji, una mezcla de desafío y amusement en su mirada. Ahora, ¿qué piensas hacer, Fushiguro? Toji no respondió con palabras. Su cuerpo, sin embargo, hablaba por sí solo. Un movimiento fluido, una explosión de velocidad que dejó a las tres guerreras atónitas. En un instante, Toji se encontraba frente a Artoria, su mano apuntando hacia su garganta. La velocidad de su movimiento era tal, que ni siquiera las guerreras pudieron ver claramente el proceso, simplemente vieron a Toji moverse y luego estar enfrente de Artoria. El aura asesina que emanaba de él era palpable, un frío presagio de muerte que helaba hasta los huesos. El aire se tensó aún más, un silencio casi ensordecedor que solo se rompía por la respiración entrecortada de las guerreras y el susurro del viento que silbaba entre los árboles. Rojo, finalmente, dejó de sonreír. La situación había pasado de un juego de estrategias a una confrontación directa, una danza mortal entre Toji y tres de las guerreras más poderosas del mundo. Y Gojo, en el centro de todo, observaba, esperando, anticipando el próximo movimiento, el siguiente giro del juego. La pregunta ya no era qué pasaría, sino cómo sucedería. La aparición de las armas de Toji marcó el inicio de un combate cuerpo a cuerpo frenético. El espacio se convirtió en un torbellino de movimientos veloces, una danza mortal donde la muerte acechaba en cada golpe. Toji, con la lanza del cielo invertida, atacó con una ferocidad brutal, sus movimientos precisos y letales. La punta afilada se deslizó por el aire, rozando la piel de Artoria, dejando una fina línea de sangre como testigo de su poder. Mordred, con su fuerza bruta y su energía mágica desatada, se enfrentó a Toji, sus golpes resonando con el impacto de una tormenta. Cada choque de espadas era un terremoto, una vibración que sacudía la tierra. Jeanne, más estratégica y cauta, utilizaba sus encantamientos y su agilidad para esquivar los ataques, aprovechando los momentos de descuido para contraatacar con golpes precisos y rápidos. Rojo, observando la batalla desde la distancia, intervino solo cuando la situación parecía desequilibrarse demasiado. Sus ataques, aunque poderosos, estaban calculados para causar daño significativo sin llegar a la muerte. Un golpe de su energía maldita en el brazo de Mordred la dejó momentáneamente incapacitada, pero no la dejó fuera de combate. Un rápido movimiento de su mano desvió un golpe mortal dirigido a Toji, quien se encontraba en un apuro por la ferocidad combinada de Artoria y Jeanne. Con un movimiento elegante, Gojo desvió la lanza del cielo invertida de Toji hacia un árbol cercano, dejando a Toji momentáneamente sin su arma principal. El combate fue una prueba de poder y estrategia. Cada luchador medía cuidadosamente sus ataques, buscando infligir el máximo daño posible sin cruzar la línea fatal. Heridas sangrantes aparecieron en cada uno, la evidencia de la intensidad del enfrentamiento. Toji recibió un corte profundo en el muslo de la katana de Artoria, mientras que Mordred fue golpeada en el estómago por un golpe perfectamente calculado de Toji.
Jeanne sufrió un corte en la mejilla por un ataque improvisado de Gojo, quien también recibió un impacto, aunque leve, de la cadena de 1000 millas de Toji. Pero ninguno de los combatientes cayó. La coreografía de la muerte se desarrollaba con una precisión mortal, con la clara intención de dejar a todos con cicatrices, pero no con una herida fatal. La batalla era un testimonio de su poder y, al mismo tiempo, una muestra de autocontrol, una danza mortal controlada, un juego donde la línea entre la vida y la muerte era delgada pero respetada. El combate continuó con una intensidad feroz. Toji, a pesar de la herida en el muslo, luchaba con una fiereza despiadada. Recuperó la lanza del cielo invertida con una agilidad sorprendente, usando su velocidad y precisión para contrarrestar la fuerza bruta de Mordred y la elegancia de Artoria. Cada movimiento era calculado, cada golpe preciso, buscando las debilidades en sus defensas. Un golpe certero en el hombro de Artoria la hizo retroceder, la sangre manando de la herida, pero no la incapacitó. Mordred, enfurecida por la herida en su estómago, se lanzó sobre Toji con una furia incontrolable, sus golpes poderosos pero imprecisos. Toji, con una combinación de agilidad y fuerza sobrehumana, esquivó la mayoría de los ataques, contraatacando con movimientos veloces y mortales. Sin embargo, la fuerza de Mordred era innegable y un golpe casi logra romper la defensa de Toji, dejándolo con una costilla fracturada. Jeanne, aprovechando las oportunidades que se abrían en la danza caótica, atacaba con precisión quirúrgica, sus movimientos tan rápidos como mortales. Un ataque preciso golpeó a Gojo en el costado, dejando una herida sangrante, pero Gojo, con una sonrisa irónica, la contrarrestó con una onda de energía maldita que la lanzó contra un árbol, dejando a la guerrera francesa con el aire cortado pero no incapacitada. Gojo, sin embargo, no era un mero observador. Sus intervenciones eran precisas y devastadoras, equilibrando la balanza del poder. Un golpe certero en el brazo de Toji lo dejó momentáneamente sin el uso de la lanza del cielo invertida, mientras que un golpe de energía maldita en el pecho de Mordred la dejó sin aliento. Pero Gojo también recibió su parte de castigo. Artoria, aprovechando un descuido, le asestó un golpe en la espalda con su espada, que lo hirió profundamente. A pesar de las heridas, ninguno de los combatientes caía. La determinación de todos era inquebrantable. El combate se prolongó, una tormenta de golpes, cortes y energía maldita, un ballet letal donde la supervivencia dependía de la destreza y el cálculo perfecto. El suelo estaba empapado de sangre, pero ninguno de los participantes estaba cerca de la muerte. El combate era una muestra aterradora del poder de los involucrados, una sinfonía de destrucción controlada, una prueba de fuerza y resistencia que solo terminaría cuando uno de los participantes decidiera ceder. La batalla se intensificó. Los golpes se volvieron más fuertes, más precisos, más letales. Sin embargo, algo inusual estaba sucediendo. A pesar de la ferocidad de los ataques, ninguno parecía tener un efecto real. Espadas que deberían haber atravesado carne y hueso se detenían a centímetros de la piel, golpes que deberían haber roto huesos simplemente rebotaban. Era el infinito de Gojo en acción, un campo de distorsión que neutralizaba cualquier ataque físico antes de que pudiera tener efecto. El poder de Gojo era un muro impenetrable, una prisión invisible que mantenía a todos en un perpetuo estado de frustración. Toji, observando la situación, frunció el ceño. Sus ataques, normalmente letales, eran ineficaces. El infinito de Gojo era un obstáculo insalvable, un escudo impenetrable contra cualquier ataque físico directo. Pero Toji no era un peleador común. Su mente, siempre analítica y estratégica, trabajaba rápidamente, buscando una debilidad, una grieta en la defensa inexpugnable de Gojo. Tenía que encontrar una forma de superar el infinito, o todos estarían atrapados en esta danza mortal sin fin. Mientras tanto, Artoria y Mordred, frustradas por la ineficacia de sus ataques, se intercambiaron miradas. Su odio hacia Gojo, aunque sutil, era palpable. El infinito no solo frustraba sus ataques, sino que también representaba un insulto, una barrera arrogante que impedía que pudieran infligir daño al hombre que consideraban una amenaza. Las dos, en un momento de sincronización casi telepática, cambiaron su estrategia. Dejaron de intentar superar el infinito y decidieron concentrarse en Gojo mismo. Con un plan tácito, y a pesar de sus heridas, se unieron sus fuerzas, coordinando sus ataques para atacar por puntos ciegos, para superar la resistencia casi imposible del infinito y llevar a Gojo al suelo con una combinación estratégica de poder y velocidad, esperando desatar así toda su furia contra él. La alianza temporal, forjada por la necesidad de derrotar a Gojo, era un testimonio del peligro que representaba el hechicero.
La estrategia se formaba en el aire, una promesa de un ataque conjunto inminente. El juego había cambiado, y esta vez, Gojo se enfrentaría a una nueva y formidable amenaza. El combate cesó abruptamente. Todos, como si una fuerza invisible les hubiera ordenado detenerse, se quedaron inmóviles. Toji y Gojo, simultáneamente, miraron sus manos, apretando los puños con fuerza. Una sensación extraña, una especie de vacío, los invadió. Ambos sintieron un debilitamiento, una pérdida de poder inexplicable. Toji, en su prime, recordaba haber derrotado a maldiciones de grado especial, haber dejado a Gojo al borde de la muerte. Ahora, sentía su fuerza disminuida, incompleta, como si una parte esencial de su poder hubiera desaparecido. Gojo, por su parte, experimentó una sensación similar. En su combate contra Sukuna, el rey de las maldiciones, había estado en la cúspide de su poder, al borde de la victoria. Ahora, sentía un vacío, una incomodidad, una sensación de incompletitud. Su poder, aunque aún considerable, no era el mismo. Las tres guerreras, Artoria, Mordred y Jeanne, observaban la escena con incredulidad, con una mezcla de asombro y confusión. Toji miró a Gojo, una expresión fría y calculadora en su rostro. Sin previo aviso, lanzó la lanza del cielo invertida, apuntando directamente a Gojo. El ataque fue tan rápido, tan preciso, que incluso Gojo, en su estado debilitado, apenas pudo reaccionar. El infinito, su escudo omnipotente, por un momento pareció fallar. La lanza del cielo invertida, con una velocidad y fuerza imposibles de detener, se abalanzó sobre Gojo, la punta afilada atravesando la barrera del infinito como si fuera papel. Las tres guerreras observaron con asombro, maravilladas por la escena que se desarrollaba ante sus ojos, observando la habilidad letal de Toji y la agilidad casi sobrehumana de Gojo. La pelea fue breve, pero intensa. Gojo, con reflejos extraordinarios, intentó bloquear los ataques de Toji, pero la fuerza y precisión de la lanza del cielo invertida eran abrumadoras. Los movimientos de Toji eran una mezcla de velocidad, precisión y fuerza bruta. Gojo usó su energía maldita para contrarrestar los embates de Toji, desvió golpes, intentó crear espacio, pero la lanza del cielo invertida parecía anticiparse a sus movimientos. Era como si Toji pudiera ver a través del infinito, o al menos podía anticipar sus movimientos y defenderse. Era una danza mortal, una coreografía brutal donde la muerte se sentía cerca. Finalmente, la lanza del cielo invertida estaba a centímetros del corazón de Gojo. Toji podría haberlo matado de un solo golpe, pero algo lo detuvo, una especie de instinto, una comprensión interna que le decía que Gojo era más útil vivo. Detuvo el ataque a una pulgada del corazón de Gojo. Toji había hecho caso a su intuición, una decisión que podría cambiar el curso de la batalla, del juego. El silencio cayó sobre el campo de batalla, interrumpido solo por la respiración entrecortada de los combatientes, la incertidumbre flotaba en el aire. Toji, con la lanza del cielo invertida aún apuntando hacia Gojo, pero detenida a escasos centímetros de su cuerpo, retiró el arma y se giró hacia las tres guerreras. Su mirada, fría e impasible, recorrió sus rostros. El silencio era pesado, la tensión palpable. Necesitaba saber dónde estaban, necesitaban llegar a un acuerdo, un trato para asegurar su supervivencia. Dos de ellas, Artoria y Mordred, seguían furiosas, sus miradas clavadas en él, cargadas de una ira contenida, que podía desatarse en cualquier momento. Jeanne, en cambio, parecía más analítica, evaluando la situación, considerando las implicaciones. Toji, con un gesto casi imperceptible, les indicó que debía hablar con ellas. Necesitaba información. Su supervivencia dependía de ello. Las tres guerreras se miraron entre sí, un intercambio silencioso de miradas cargado de significado. La situación era delicada, peligrosa, y el tiempo se agotaba. Llegar a un acuerdo con Toji, un hombre conocido por su brutalidad y su falta de escrúpulos, era un riesgo considerable, pero la alternativa podría ser mucho peor. Toji se giró, observando a Gojo recobrar el equilibrio, levantándose lentamente del suelo. Un suspiro casi imperceptible escapó de sus labios. Este fue el tipo que casi me mata, murmuró para sí mismo, con una expresión de incredulidad y una pizca de ironía. Rodó los ojos, su impaciencia creciendo. La necesidad de información superaba su disgusto por Gojo. Gojo, mientras tanto, se levantó del suelo, sacudiéndose el polvo de su ropa. Su expresión era una mezcla de incredulidad y una extraña satisfacción. Tras examinar sus heridas, su atención se dirigió hacia las tres guerreras, y con una sonrisa enigmática, les dedicó una mirada.
Un entendimiento tácito pareció establecerse entre ellos, un reconocimiento de la situación, una aceptación implícita de la necesidad de una tregua, aunque temporal. El silencio se rompió. El juego había cambiado de nuevo, y las reglas se estaban reescribiendo. La tensión seguía presente, palpable. Pero, por un momento, la amenaza de la violencia parecía haber disminuido. La verdadera batalla, sin embargo, apenas comenzaba.